En Nochebuena mis padres regalaron a mi hermana una casa de vacaciones totalmente pagada. A mí me dieron una carta doblada. Al leerla en voz alta, su sonrisa se esfumó al instante. Todavía recuerdo cómo me temblaban los dedos al abrir ese sobre. Miranda acababa de abrazar a mamá y papá con las llaves de la casa de la montaña en las manos, esa misma casa de la que había estado hablando durante los últimos 5 años. Su sonrisa brillaba más que las luces del árbol de Navidad y yo estaba sentada en el sofá con el sobre, sintiendo cómo todas las miradas se volvían hacia mí. Bueno, Caitlin, léenos lo que pone ahí, sugirió suavemente mi madre Darling, secándose las manos en el delantal. Acababa de traer el pavo de la cocina y toda la casa olía a canela y romero. Desdoblé el papel. La letra era un poco temblorosa. La abuela Ruth lo había escrito poco antes de morir, hacía un año. Carraspeé y comencé a leer en voz alta. A nuestra querida nieta Caitlin. El abuelo Vernon y yo siempre hemos notado lo mucho que te esfuerzas, lo mucho que te dedicas a todo lo que haces. Nunca nos has pedido ayuda, aunque podrías haberlo hecho. Por eso te dejamos dinero para tus estudios universitarios, $42,000 para que puedas obtener la mejor educación y además hice una pausa porque las siguientes palabras de repente se me hicieron difíciles. Y además te dejamos 2 anillos de boda de nuestra familia, el de mujer con zafiro y el de hombre con diamante. Están en nuestra familia desde la década de 1890. Son anillos de boda para matrimonios que ya llevaban mi bisabuela y mi bisabuelo, que te traigan a ti y a tu futuro marido tanta felicidad como nos han traído a nosotros. Con amor, abuela Ruth y abuelo Vernon. El silencio era tan denso que podía oír cómo crepitaba la leña en la chimenea. Miranda se quedó paralizada con las llaves en la mano. Su sonrisa no desapareció de inmediato, sino que se desvaneció lentamente como la nieve bajo el sol. ¿Anillos?, dijo finalmente. ¿Qué anillos? Papá Curtis se acercó a mí y tomó con cuidado el sobre. Sacó 2 pequeñas cajas de terciopelo. Abrió la primera. Dentro había un anillo de oro para mujer con un zafiro azul oscuro rodeado de pequeños diamantes. La piedra era pequeña, pero de un color intenso que recordaba al cielo nocturno. La segunda cajita escondía un anillo de hombre, más macizo, con un gran diamante transparente en el centro, enmarcado por un delicado diseño dorado. Ambos anillos tenían grabadas en el interior unas iniciales antiguas, apenas visibles. Son los mismos anillos, dijo mamá en voz baja, los que la abuela Ruth y el abuelo Vernon llevaron en su boda, y los padres de la abuela también. Son anillos de boda para los esposos. Se transmiten juntos. Miranda se levantó bruscamente. Las llaves se le cayeron de las manos al suelo con un tintineo. ¿Es una broma? Su voz era demasiado aguda. ¿Están bromeando? Miro, escucha, comenzó papá. No te atrevas a llamarme así, lo interrumpió ella. Esos anillos debían ser para mí. Soy mayor, me voy a casar dentro de un año. Tren y yo íbamos a llevarlos en nuestra boda. No sabía qué decir. Me quedé sentada sosteniendo las 2 cajitas, sintiendo su peso. Pesaban más de lo que parecían. Anillos de boda, para mí y mi futuro marido, a quien aún no había conocido. Recuerdo que de niña siempre era yo la que se quedaba en casa cuando la abuela Ruth y el abuelo Vernon llevaban a Miranda a las ferias, a los parques de atracciones, a los restaurantes. Me decían que era demasiado pequeña o que Miranda necesitaba una atención especial o simplemente se olvidaban de preguntarme si quería ir. Me acostumbré a pasar la Nochebuena viendo cómo Miranda desenvolvía montones de regalos de mis abuelos, mientras yo solo recibía uno o dos. No es que me ofendiera, simplemente sabía cuál era mi lugar en esa familia. Cuando tenía 12 años, empecé a restaurar muebles antiguos que encontraba en mercadillos.
Mi padre me enseñó a lijar madera y mi madre me enseñó a elegir los colores de la pintura. Los vendía por internet y ahorraba dinero. Me compré mi primer ordenador portátil con mi propio dinero. También pagué mis clases de dibujo, todos mis libros, mi ropa, incluso la fiesta de graduación del colegio. Lo pagué yo misma. Miranda, en cambio, lo recibía todo de sus abuelos, desde un teléfono nuevo hasta el pago de sus estudios universitarios. Incluso le compraron un coche por su 25 cumpleaños. No puedo decir que la odiara por eso, simplemente me acostumbré a ser la que se ocupaba de sí misma, la que no invitaban a las fotos familiares porque estaba en el taller trabajando en otra silla, la que recibía un breve bien hecho por sus logros en la escuela, mientras que a Miranda la elogiaban por cada tres que se convertía en un cuatro. Recuerdo que cuando cumplí 18 años, la abuela Ruth me envió una tarjeta con $50 dentro. Y cuando Miranda cumplió 18 años, hace 9, le organizaron una gran fiesta en un restaurante. Invitaron a todos los parientes y le regalaron unos pendientes de oro. No es justo, exclamó Miranda dando un puñetazo en la mesa. Los platos tintinearon. La abuela siempre me prometió que yo tendría esos pendientes. Siempre. Recuerdo cómo me los enseñó cuando tenía 16 años. Me dijo, algún día los llevarás en tu boda. Miranda, la madre de Darling, se acercó a ella e intentó tocarle el hombro, pero su hija se apartó. Era la voluntad de la abuela Ruth. Ella y el abuelo Vernon decidieron por sí mismos. No podían decidir eso. El rostro de Miranda se sonrojó. Soy mayor, estoy casada. Bueno, casi casada. Tren me pidió matrimonio hace 6 meses. Ya habíamos elegido la fecha de la boda, el 23 de agosto del año que viene. Yo iba a llevar este anillo en nuestra boda. Y Tren iba a llevar el de hombre, se lo había contado todo a mis amigas. Les había enseñado las fotos de estos anillos. ¿Qué les voy a decir ahora? El padre de Curtis suspiró profundamente. Siempre había sido un hombre tranquilo, pero ahora veía cómo apretaba los dientes. Esos anillos no son solo joyas, Miranda, son un símbolo. En nuestra familia se los dan a la pareja que, en opinión de los mayores, formará un matrimonio sólido. Los abuelos vieron crecer a Caitlin, vieron cómo se comportaba ante las responsabilidades. Creían que cuando encontrara su media naranja, ¿y yo no soy responsable? Miranda agarró su bolso. Llevo 9 años trabajando como coordinadora de eventos. Tengo novio, estoy preparando mi boda. Ya te he encargado el vestido, he elegido las flores y ella tiene 19 años. Ni siquiera tiene un novio decente. ¿Cómo va a conseguir anillos de boda si no tiene con quién casarse? Esas palabras me dolieron más que un cuchillo, probablemente porque eran ciertas. Realmente solo tenía 19 años. No tenía novio, acababa de terminar la escuela y me preparaba para entrar en la universidad. Pero por alguna razón sus palabras sonaban como una acusación de que no merecía esos anillos simplemente porque era más joven y no tenía novio. Miro, por favor, mi madre extendió la mano. Siéntate, hablemos tranquilamente. Quizás la abuela y el abuelo veían algo que nosotros no vemos. No hay nada que hablar. Miranda se puso el abrigo bruscamente. La abuela y el abuelo siempre la quisieron solo a ella. Siempre, y yo para ellos solo era una muñeca bonita a la que les gustaba mostrar, a la que les gustaba llevar a exposiciones y conciertos. Y cuando se trataba de algo realmente importante, se lo daban todo a ella. Dinero para estudiar, anillos y yo qué. Una casa que ni siquiera les gustaba a ellos, en el que solo pasaron unos pocos veranos. Tienes una casa, le recordó papá en voz más alta, la misma casa en las montañas con la que soñaste durante 5 años, totalmente pagada. No es un regalo pequeño, Miranda, no es lo mismo. Su voz se convirtió en un grito. Los anillos son una tradición, es la familia.
Es algo que debe transmitirse de generación en generación, debe pasar a la hija mayor. Es la norma, no a la menor que ni siquiera va a casarse. Mamá intentó decir algo, pero Miranda ya no la escuchaba. Cogió las llaves del suelo, abrió la puerta y salió, dándola un portazo tan fuerte que las ventanas temblaban. El motor de su coche rugió en la entrada, los neumáticos chirriaron sobre la nieve y, en un instante, las luces traseras rojas desaparecieron en la oscuridad. Nos quedamos sentados en silencio. El pavo en la mesa ya se estaba enfriando. Las velas del árbol de Navidad seguían parpadeando, pero de repente la fiesta parecía muy lejana. Mamá lloró en silencio, secándose los ojos con un paño de cocina. Papá se sentó mirando amenazadoramente por la ventana mientras apretaba los puños. Se calmará, dijo finalmente mamá, pero su voz temblaba. Solo hay que darle tiempo. Quizás dentro de una semana llame y lo discutamos todo con calma. Miré las dos cajitas que tenía en las manos. Los anillos eran bonitos, de factura antigua, elegantes. El de mujer era delicado, con ese tono especial de zafiro azul. El de hombre era más macizo, sólido y el diamante brillaba incluso en la tenue luz del salón. La abuela Ruth siempre llevaba su anillo, incluso cuando horneaba pasteles o regaba las flores. El abuelo Vernon tampoco se lo quitaba nunca. Recordaba cómo brillaba en su mano cuando me enseñaba a plantar tomates en el huerto. ¿Por qué no se los dieron a papá y a ti?, pregunté. Mamá y papá se miraron. Papá se rascó la nuca, un gesto habitual en él cuando no sabía qué decir. Tu madre quería algo más moderno, respondió finalmente. No le gustaba el estilo antiguo y yo no quería empezar el matrimonio con la sensación de que le debía algo a la familia de mi esposa. Me parecía correcto comprar algo propio, algo que fuera solo nuestro, sin historias, sin expectativas, simplemente nuestros anillos. Mamá asintió con la cabeza mientras se secaba las lágrimas. Pensábamos que los anillos serían para una de vosotras, hija, pero cuando la abuela Ruth escribió su testamento fue muy específica. Dijo que los anillos debían ser para ti, Caitlin, porque le recuerdas a ella misma en su juventud, tenaz, trabajadora, sin miedo a las dificultades. Dijo que encontrarías un marido digno, que también valoraría el trabajo y la dedicación. Yo no me sentía tenaz ni trabajadora. Simplemente hacía lo que había que hacer. No esperaba a que alguien resolviera mis problemas. Quizás esa era la diferencia entre Miranda y yo. Ella estaba acostumbrada a recibir, yo a ganarme la vida. Esa noche guardé los anillos en una pequeña caja fuerte que tenía en mi habitación, un regalo de mis padres por mi 18º cumpleaños, cuando empecé a vender muebles y a guardar dinero en efectivo en casa. Las cajitas cabían perfectamente dentro. Cerré la puerta, giré la cerradura y me senté en la cama. Fuera nevaba. En algún lugar lejano, en su nueva casa o en el apartamento de tren, Miranda seguramente estaba llorando o gritando. Quizás llamaba a sus amigas para quejarse de la injusticia y yo simplemente me senté y miré la caja fuerte. Mis dedos tocaban inconscientemente el frío metal y en lo más profundo de mi ser sabía que esto no había terminado. Miranda nunca se rendía sin más, especialmente cuando se trataba de cosas que consideraba suyas. Marzo llegó con nieve húmeda y la promesa de una nueva vida. Estaba de pie a la entrada de la Universidad de Riverside, apretando la correa de la mochila con tanta fuerza que se me entumecieron los dedos. Diseño industrial, la carrera con la que había soñado durante los últimos 2 años, estudiando en Greytown, a 2 horas de mi Millvale natal, lejos pero no demasiado, lo suficiente para sentirme independiente. Mi apartamento era diminuto, un estudio de una sola habitación en el tercer piso de un edificio antiguo. Las ventanas daban a la calle, donde había una cafetería y una lavandería. Las paredes necesitaban una mano de pintura
y el suelo crujía, pero era mi espacio. Lo pagaba yo sola, en parte con el dinero de mis abuelos y en parte con lo que había ganado en los últimos meses vendiendo muebles restaurados. ¿Seguro que no necesitas ayuda?, preguntó el chico en el pasillo, llevando mi última caja. Jaden, nos conocimos hace una semana en la biblioteca cuando yo buscaba libros sobre los fundamentos del diseño y él estaba ayudando a la bibliotecaria a configurar los ordenadores. 20 años, alto, con el pelo rizado y pelirrojo y gafas de montura fina, estudiante de la Facultad de Informática. Tranquilo y calmado, con esa rara cualidad de las personas que no hablan más de la cuenta. Gracias, puedo hacerlo sola, respondí, abriendo la puerta. Pero puedes dejar la caja sobre la mesa si no te importa. Sonrió y dejó la caja con cuidado. Miró alrededor de la habitación. Es acogedora, un poco vacía, pero acogedora. ¿Tienes pensado hacer algo con las paredes? Las pintaré cuando tenga tiempo, quizás de color gris claro o beige. El gris estará bien, se ajustó las gafas. Si necesitas arreglar algo, llámame. Vivo en el piso de abajo, en el apartamento 19. Después de que se marchara, desempaqué mis cosas, la ropa en el armario, los libros en la estantería, los platos en el armario de la cocina. Los anillos se quedaron en mi vieja caja fuerte que traje de casa. Estaba en el armario, debajo de un montón de jerseys. La abría todas las noches, miraba las 2 cajitas de terciopelo y la volvía a cerrar, como para comprobar que seguían allí. La primera llamada de Miranda llegó una semana después. Hola, Katie. Su voz era demasiado dulce. ¿Qué tal los estudios? ¿Te has adaptado? Sí, todo va bien. Me alegro. Escucha, he estado pensando en los anillos. ¿Podríamos llegar a un acuerdo? Entiendo que la abuela quería que fueran para ti, pero sabes que por ahora no los necesitas. Y yo me caso dentro de 5 meses. ¿Qué tal si los llevo a la boda y luego te los devuelvo? Me quedé en silencio. No creía ni por un segundo que mi hermana fuera a devolver algo que ya consideraba suyo. Un autobús pasó por la ventana y sus frenos chirriaron. ¿Katie? ¿Me oyes? Sí. Miranda, no puedo devolverlos. Es el testamento de mi abuela. Pero es solo temporal, solo por un día para mi boda. No. Pausa. Luego su voz se volvió más fría. ¿De verdad eres tan egoísta? ¿No puedes compartirlo con tu hermana por un día? No es egoísmo, es respeto por la voluntad de la abuela. Colgó el teléfono. Al día siguiente envió un mensaje. Piénsalo bien, por favor. Mis padres también llamaron. Mi madre, Darlene, me pidió que fuera más paciente. Miranda está pasando por un momento difícil, Katie. Las bodas son estresantes. Quiere que todo sea perfecto. Mamá, no voy a devolver los anillos, ni siquiera por un día. Lo entiendo, cariño, pero sé más comprensiva con ella, ¿vale? Es tu hermana. Papá fue más conciso. Guárdalos en un lugar seguro y si Miranda vuelve a llamar, no dejes que te presione. Pero Miranda no llamó. En lugar de eso vino a verme. Fue el sábado por la mañana. Acababa de volver de correr cuando oí que llamaban a la puerta. Abrí y Miranda estaba en el pasillo, con un abrigo blanco y botas altas, con un bolso al hombro. Sonreía ampliamente, pero sus ojos eran fríos y brillaban febrilmente. Hola, estoy en la ciudad por trabajo y se me ocurrió pasar a ver cómo te instalaste. Miranda, deberías haber avisado. ¿Para qué? Somos hermanas. ¿Puedo pasar? Me aparté. Entró en la habitación y miró a su alrededor. Qué bonito. Pequeño pero bonito. ¿Vives aquí sola? Sí. Recorrió la habitación tocando las cosas. Mis libros en la estantería, las fotos en la pared. Incluso miró en los armarios de la cocina. ¿Buscas algo?, le pregunté. No, solo por curiosidad. Siempre has sido tan ordenada. Abrió el armario donde colgaba mi ropa. Vi cómo su mirada se deslizaba por el estante con los jerseys.
Allí, debajo de ellos, había una caja fuerte. Miranda, ¿qué estás haciendo? Mirando tus cosas. ¿Puedo? No, no puedes. Me acerqué y cerré el armario. Si has venido por los anillos, has venido en vano. Se dio la vuelta, su rostro se endureció por un momento, luego volvió a suavizarse. No he venido por los anillos, solo quería verte. Últimamente casi no hablamos, porque solo llamas para hablar de los anillos. Eso no es cierto. Miranda, por favor, vete. Tengo que prepararme para las clases. Cogió el bolso, se dirigió a la puerta, pero se volvió en el umbral. Sabes, mamá tiene razón. Te has vuelto muy egoísta. Los abuelos te han malcriado al darte esos anillos. Ahora crees que eres especial, pero no lo eres, Caitlin. Solo eres una chica con un par de anillos viejos que ni siquiera necesitas. Después de que se fuera, sentí que mi corazón latía con fuerza. Revisé la caja fuerte, todo estaba en su sitio, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Por la noche quedé con Jaden en la cafetería de enfrente. Le conté lo de Miranda, lo de los anillos, todo. Él escuchó, removiendo su café, sin interrumpirme. ¿De verdad los quiere tanto?, preguntó cuando terminé. Parece que sí. No, seguro que sí. Conozco a mi hermana. Entonces ten cuidado. La gente hace cosas extrañas cuando quiere algo con todas sus fuerzas. ¿Crees que intentará llevárselos? No lo sé, pero mejor prevenir. Quizás deberías trasladarlos a un lugar más seguro. Asentí. Tenía razón. Durante las semanas siguientes, Miranda me envió mensajes. Primero se disculpó por su brusquedad. Luego me ofrecía dinero, $2,000 para que le diera los anillos de boda. Luego 3,000. No le respondí. Entonces empezó a escribir sobre los valores familiares, sobre lo injusto que era que la hermana menor hubiera recibido lo que le correspondía a la mayor. La abuela no sabía lo que hacía cuando escribió el testamento. Era mayor, quizás se equivocó. Papá y mamá están de mi lado. Simplemente tienen miedo de decirte la verdad. Tren también cree que es injusto. Todos lo creen. Bloqueé su número, pero ella se pasó a las redes sociales. Su perfil se llenó de fotos de los preparativos de la boda. El vestido era pomposo, blanco, con encaje. La tarta tenía 4 pisos. La decoración consistía en rosas y velas. Lo publicó todo, excepto un detalle. No había ninguna mención a los anillos. No había fotos, ninguna insinuación. Era extraño. Miranda siempre se jactaba de todo. ¿Por qué los anillos se convirtieron de repente en tabú? Se lo conté a Jaden. Llevábamos 2 meses saliendo y se había convertido en la persona en la que podía confiar. Quizás se rindió, sugirió. Miranda nunca se rinde, es otra cosa. Entonces mantente alerta. Decidí llevar los anillos al banco. En Grayton había un pequeño banco en la calle principal que ofrecía servicios de cajas de seguridad. Alquilé una por un año y guardé allí las 2 cajitas. Ahora estaban a salvo. Al menos eso me parecía. Mayo llegó con el calor y los árboles en flor. Me sumergí en los estudios, en los proyectos, en una nueva vida. Jaden se convirtió en mi novio, oficialmente. Aunque a ninguno de los dos nos gustaban los anuncios pomposos, simplemente pasábamos tiempo juntos, íbamos al cine, preparábamos cenas en mi pequeña cocina, hablábamos de todo y de nada. Miranda seguía publicando fotos. Las invitaciones de boda eran elegantes, doradas. La prueba del vestido, ella estaba radiante. Tren estaba a su lado, con traje, sonriendo. Parecían la pareja perfecta, pero cada vez que veía esas fotos me invadía una sensación desagradable, como si algo estuviera a punto de suceder. Y sucedió. Era junio, un viernes por la noche. Jaden y yo fuimos a una exposición en una galería local y volvimos tarde, alrededor de las 11. Me acerqué a la puerta de mi apartamento y me quedé paralizada. La cerradura tenía un aspecto diferente, como si alguien hubiera intentado abrirla.
Había arañazos alrededor de la cerradura y la superficie metálica estaba ligeramente deformada. Jaden, le señalé la cerradura. Mira, se inclinó y miró más de cerca. Alguien ha intentado forzarla hace poco. Los arañazos son recientes. Sentí un escalofrío. Abrí la puerta en silencio y entré. Todo estaba en su sitio. Los libros en las estanterías, la ropa en el armario, los platos en la cocina. Incluso la caja fuerte estaba donde la había dejado, debajo de los jerseys. Pero el aire de la habitación era diferente, como si alguien hubiera estado allí, como si alguien hubiera respirado ese aire hacía unos minutos. Jaden encendió la luz y recorrió la habitación. ¿No falta nada? No lo sé. Hay que comprobarlo. Revisé todas mis cosas. El portátil estaba en su sitio. El teléfono, la cartera, los documentos, incluso el dinero en efectivo en el cajón de la mesa. Todo estaba casi en su sitio. La sensación no desapareció, sino que se intensificó cuando me di cuenta de que algunas cosas estaban un poco, pero no donde las había visto por última vez. Hay que llamar a la policía, dijo Jaden. ¿Y qué les voy a decir? ¿Que alguien intentó abrir mi puerta pero no robó nada? De todos modos, es un delito. Intento de allanamiento. Me senté en la cama temblando. Jaden se sentó a mi lado y me abrazó. ¿Crees que ha sido ella?, preguntó en voz baja. No respondí, pero los dos sabíamos la respuesta. Durante la semana siguiente al incidente de la cerradura, viví en un estado de tensión constante. Cada ruido en el pasillo me hacía sobresaltar. Cada paso en las escaleras me hacía mirar atrás. Jaden sugirió que instaláramos una cerradura adicional y así lo hicimos. Ahora mi puerta tenía 2 cerraduras en lugar de una, pero eso no me tranquilizaba. El martes, alrededor de las 3 de la tarde, me di cuenta de que había olvidado mis apuntes de diseño industrial. Estaban sobre la mesa y los necesitaba para el seminario de las 5. Jaden estaba entre clases, así que decidimos pasar rápidamente por mi casa. Solo será un minuto, dije mientras abría la primera cerradura. Cogeré los apuntes y nos iremos enseguida. La segunda cerradura no cedía. Tiré de la manija y la puerta se abrió. La cerradura no estaba cerrada. Recordaba perfectamente haber cerrado ambas cerraduras por la mañana. Siempre lo comprobaba 2 veces. Jaden, susurré. Algo va mal. Se acercó, miró la cerradura y frunció el ceño. Empujó la puerta con cuidado. Se abrió sin hacer ruido y entonces lo vimos. Un hombre con un pasamontañas negro estaba de pie junto a mi armario. Había cosas esparcidas por el suelo, ropa, libros, incluso ropa de cama. Tenía mi caja fuerte en las manos e intentaba abrirla. Gritó Jaden. El hombre se giró bruscamente, tiró la caja fuerte al suelo, que cayó con un ruido sordo y corrió hacia la ventana. Estaba abierta. Saltó el alféizar y desapareció. Jaden salió corriendo tras él, pero yo lo agarré del brazo. ¡No! ¡Puede ser peligroso! Pero se está escapando, que se escape. Llamemos a la policía. Saqué el teléfono con manos temblorosas y marqué el 911. El operador respondió después del segundo tono. Servicio de emergencia, le escucho. ¿Me han robado? Acabo de encontrar al ladrón en mi apartamento. Ha escapado por la ventana. Anotó la dirección. Nos pidió que no tocáramos nada y dijo que la patrulla llegaría en 5 minutos. Me senté en el suelo junto a la puerta sin entrar. Jaden se sentó a mi lado y me abrazó. Los dos respirábamos con dificultad. ¿Le has visto la cara?, le pregunté. No, llevaba un pasamontañas que le cubría todo el rostro, pero era alto, medía unos 180 centímetros, de complexión fuerte, vestido de negro. La policía llegó en 4 minutos. 2 agentes, una mujer de unos 40 años y un hombre joven. Inspeccionaron el apartamento, fotografiaron las cosas esparcidas por el suelo,
la caja fuerte tirada en el suelo, la ventana abierta. La mujer, la sargento Morrison, tomó nota de mi declaración. ¿Sabes qué estaba buscando? Sí, unos anillos de boda antiguos. Los heredé. Son muy valiosos, una reliquia familiar. ¿Dónde están ahora? En el banco, en una caja fuerte. Los trasladé allí hace un mes. Una decisión acertada. ¿Y esta caja fuerte? Señaló la que yacía en el suelo. Está vacía, no guardo nada más de valor en casa. La sargento Morrison asintió. ¿Tiene alguna idea de quién podría haber organizado este robo? Dudé. Jaden me tocó la mano y me apretó los dedos para animarme. Mi hermana, dije finalmente. Miranda Caulfield. Ella quería esos anillos. Los deseaba mucho. Discutimos por ellos. Hace una semana alguien intentó forzar mi cerradura. La agente anotó el nombre y me pidió los datos de contacto de Miranda. Le di su número de teléfono y su dirección. Me sentí como una traidora, pero no podía seguir callada. Hablaremos con ella, prometió la sargento Morrison, y ahora es mejor que te vayas a vivir a otro sitio durante unos días mientras investigamos. Me mudé con Jaden. Su piso era parecido al mío, solo que un poco más grande y más ordenado. Dormimos en su sofá, yo acurrucada en posición fetal y él abrazándome. No dormí hasta la mañana siguiente imaginándome a ese hombre con pasamontañas revolviendo entre mis cosas, abriendo la caja fuerte. A las 9 de la mañana la sargento Morrison llamó por teléfono. Señorita Caulfield, tenemos noticias. Hemos detenido al hombre. ¿Qué? ¿Cómo? Ha vuelto. Ayer por la noche sobre las 9. Intentó volver a entrar en su casa. Una vecina llamó a la policía y lo detuvimos cuando salía. No podía creerlo. Había vuelto. ¿Por qué? ¿Puede venir a la comisaría?, preguntó la sargento. Necesitamos que lo identifique. Llegamos en media hora. La comisaría era pequeña, un edificio antiguo con paredes beige y suelo de linóleo. Nos llevaron a la sala de interrogatorios. Detrás de la mesa había un hombre de unos 30 años con una chaqueta vaquera desgastada y una camiseta. Tenía el pelo rubio, cortado al ras, era pálido y tenía ojeras. Parecía cansado y asustado. ¿Es él?, preguntó la sargento. No lo sé, llevaba un pasamontañas, pero la complexión es similar, la estatura también. El hombre levantó la vista, me miró y luego bajó la vista. Soy yo, dijo en voz baja. Estuve en su apartamento, lo siento. ¿Quién es usted?, pregunté. Kyle Redford, 31 años, electricista, o mejor dicho, era electricista. Ahora estoy sin trabajo. La sargento Morrison abrió una carpeta y sacó una hoja de papel. El señor Redford tiene antecedentes por pequeños hurtos. Hace 3 años robó herramientas de una obra. Condicional trabajos comunitarios. Ella lo miró. ¿Ahora vuelve a robar? No he robado nada. Se frotó la cara con las manos. No encontré nada. Esos anillos no estaban allí. ¿Por qué los buscaba?, pregunté, sentándome frente a él. ¿Quién te contrató? Él dudó. La sargento Morrison lo miró con severidad. Señor Redford, cuanto más coopere, mejor para usted. ¿Quién te contrató? No lo sé, suspiró. El contacto fue a través de un mensajero, una cuenta anónima. Me escribieron hace un mes. Dijeron que había trabajo. Un trabajo fácil, encontrar 2 anillos antiguos en el apartamento de una chica. Me dieron la dirección y una foto de la casa. Prometieron $2,000. ¿2,000?, pregunté. Sí, 1,000 al contado y 1,000 más cuando encontrara los anillos. Recibí los primeros 1,000 a través de una transferencia anónima, en efectivo, a través de un punto de entrega sin nombre del remitente. ¿Oíste la voz del cliente? Una vez llamaron por mensajería, una llamada de voz, una voz femenina, joven. Dijo que los anillos eran muy importantes, que los necesitaba para la boda, que la chica que los tenía se los había robado.
Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. ¿Qué más dijo? Que los anillos le pertenecían por derecho, porque era mayor, que se había equivocado al dárselos a usted. Me miró con culpa. No sabía que era mentira. Pensaba que realmente la estaba ayudando a recuperar lo que le pertenecía. Pero volviste, dijo Jaden, después de que te pilláramos. ¿Por qué? Kyle se quedó callado. Luego respondió en voz baja. Me escribió. Me dijo que si no encontraba los anillos, no recibiría los $2,000, que tenía que intentarlo de nuevo, que tal vez la chica lo había escondido en otro lugar del apartamento. Estaba desesperado, necesitaba el dinero, tenía deudas. Había perdido mi trabajo hacía 2 meses. Yo no lo pensé. La sargento Morrison lo anotó todo en su libreta. ¿Tienes capturas de pantalla de la conversación? Sí, pero después de que me detuvieran, borraron la cuenta. Lo comprobé. Ya no existe. De todos modos, revisaremos su teléfono. Quizás nuestros técnicos encuentren algo. Nos llevó a mí y a Jaden al pasillo. Es sin duda su hermana, dijo. Todos los detalles coinciden. Ahora la cuestión es cómo demostrarlo. Una cuenta anónima, una llamada de voz, una transferencia en efectivo. Lo había pensado todo, pero las personas siempre cometen errores. Asentí con la cabeza, aunque por dentro estaba temblando. Miranda, mi hermana, había contratado a un ladrón. Quería robar los anillos. No pedirlos, no convencer a nadie, sino robarlos. ¿Y ahora qué? Pregunté. Hablaremos con ella. La interrogaremos. Si confiesa, será fácil cerrar el caso. Si no, bueno, al menos el señor Redford está cooperando. Su testimonio es importante. Salí de la comisaría sintiendo que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. Jaden me cogió de la mano, pero apenas lo notaba. Miranda, mi hermana, la que creció conmigo aunque a distancia, la que siempre lo tenía todo, y ahora quería quitarme lo único que me habían dejado mis abuelos. Por la noche llamé a casa. Normalmente esperaba hasta el sábado para llamar, pero ahora no podía esperar. Mamá contestó al tercer tono. Katie, ¿cómo estás, cariño? Mamá, me han robado en el apartamento. Buscaba los anillos. Pausa, luego. Dios mío, ¿estás bien? Sí, no estaba en casa cuando entró, pero la policía lo atrapó y él dijo quién lo había contratado. Otra pausa más larga. ¿Quién? Una mujer joven. Le dijo que éramos hermanas, que los anillos eran suyos. El silencio era tan pesado que apenas podía respirar. Mamá, es Miranda, ¿sabes qué es ella? Katie. La voz de mi madre temblaba. No saques conclusiones precipitadas. Quizá sea otra persona. Quizá. Mamá, basta. Le levanté la voz por primera vez en mi vida. Deja de defenderla. Contrató a un ladrón. Quería robarme los anillos. Es un delito. Caitlin, cálmate. No, no me calmaré. ¿Dónde está Miranda? ¿Está ahí? Déjame hablar con ella. Se oyó un susurro, voces apagadas. Luego otra voz, la de papá. Katie, ¿qué ha pasado? Le repetí todo. Lo del ladrón, lo de Kyle Redford, lo que él había contado. Papá escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró profundamente. Miranda está aquí con Trent. Han venido a cenar. Espera. Se oyeron pasos, se abrió la puerta, la voz de papá, más alta. Miranda, ven aquí. Ahora mismo, más pasos. Luego su voz alarmada. ¿Qué ha pasado? Caitlin quiere hablar contigo. Papá encendió el altavoz. Ahora podía oír a todos. Hola, Caitlin. La voz de Miranda estaba tensa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Apenas pude contener un grito. He tenido un ladrón, buscaba los anillos. ¿Y tú me preguntas cómo estoy? ¿Un ladrón? Dios mío, qué horror. ¿Estás bien? No te hagas la inocente, Miranda. La policía lo ha detenido, lo ha contado todo, sobre la mujer que lo contrató, sobre los anillos, sobre que somos hermanas.
Silencio, un silencio largo e insoportable. No sé de qué hablas, dijo Miranda por fin, pero su voz temblaba. Mientes, tú lo contrataste, querías robar los anillos. Eso es absurdo, ¿por qué iba yo a...? Porque te vuelven loca esos anillos, porque no puedes aceptar que sean míos, porque siempre has conseguido todo lo que has querido y no puedes aceptar que esta vez no sea así. Caitlin, estás exagerando. Él describió tu voz, Miranda, la voz de una mujer joven. Dijo que hablabas de la boda, de que yo te los había robado. Yo no dije nada de eso, no contraté a nadie. Entonces, ¿quién? Grité ahora. ¿Quién más podía saber lo de los anillos? ¿Quién más los quería? No lo sé. Quizás algún pariente, quizás nada de esto habría pasado si no fueras tan egoísta, si no fueras tan terca. Explosión. Oí gritar a papá, llorar a mamá, la voz de Trent sorprendida. Miranda, ¿qué acabas de decir? Yo no quería decir eso. Acabas de confesarlo, la voz de papá era atronadora. Dios mío, Miranda, ¿de verdad lo hiciste? ¿Contrataste a un ladrón? Papá, no, solo no me mientas, no te atrevas a mentirme, se oyó un llanto. La voz de Miranda entrecortada. No quería, solo quería tanto esos anillos. Tenían que ser míos. La abuela me lo prometió. Siempre me decía que los tendría. ¿Y decidiste robarlos? La voz de mamá apenas se oía entre las lágrimas. ¿A tu propia hermana? Ella no se los merece. Ni siquiera se va a casar. No los necesita. Eso no lo decides tú, gritó papá. Fue decisión de la abuela y el abuelo. Era su voluntad. ¿Y tú? Contrataste a un delincuente. Querías robar a tu propia hermana. Trent respondió con voz fría. Miranda, dime que eso no es cierto. Trent, ¿puedo explicarlo? Dime que no contrataste a un ladrón. Pausa. Yo no sabía que iba a actuar de forma tan violenta. Solo le dije que buscara los anillos. Pensé que simplemente los cogería cuando Caitlin no estuviera en casa. No quería que nadie saliera herido. Dios mío, dijo Trent tan bajo que apenas lo oí. ¿Lo has hecho de verdad? Trent, por favor. Me pediste que te ayudara. Su voz temblaba. Hace un mes me pediste que fuera contigo a Grayton. Dijiste que querías recoger tus cosas de casa de Caitlin. Pensé que te referías a ropa o libros, pero te referías a los anillos, ¿verdad? Trent, querías que te ayudara a robarlos. Ahora gritaba. ¿Que me convirtiera en un delincuente? No, solo quería que estuvieras allí, que me apoyaras. No te pedí que robaras, pero me pediste que fuera allí, que fuera tu cómplice. No es así. Miranda, la voz de papá era como el acero. Ya basta, hemos oído suficiente. Si alguna vez me oyes, si alguna vez vuelves a intentar algo así, lo perderás todo. La casa, la herencia, todo. La casa sigue a nuestro nombre, solo te dimos las llaves, pero podemos quitártelas y lo haremos si no dejas esta locura. Papá, por favor, vete a casa, Miranda. Coge a tren y vete. Todos necesitamos pensar. Se oyeron llantos, sollozos, pasos, puertas que se cerraban. Luego la voz de mamá ronca por las lágrimas. ¿Katie? ¿Sigues ahí? Sí, mamá. Lo siento, cariño, lo siento todo. Nosotros no sabíamos que ella llegaría tan lejos. No sabía qué decir. Me quedé sentada sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. 3 días después mi madre me llamó. Su voz estaba destrozada. Katie, tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? Tren está haciendo las maletas. Va a dejar a Miranda. Dice que no puede confiar en ella después de lo que pasó, que ella quería convertirlo en cómplice de un delito. ¿Y Miranda? Está al borde de un ataque de nervios. No para de llorar. No come. Hoy se ha descubierto algo aún más terrible. Mamá se calló y luego continuó.
Quería que él se fuera con ella a verte. Hace 2 semanas. Le pidió que robaran los anillos juntos. Cuando él se negó, ella empezó a gritarle. Le dijo que si realmente la quería, la ayudaría. Hoy lo ha vuelto a hacer, casi se lo exigió. Él ya no puede más. Cerré los ojos. Miranda, mi hermana, lo estaba perdiendo todo, su prometido, el respeto de sus padres, quizá incluso su casa, y todo por un par de anillos antiguos. Tren no se fue, pero el precio de quedarse fue muy alto. Mamá me llamó una semana después de aquella horrible conversación. Su voz sonaba cansada, pero había un tono de esperanza en ella. Él puso una condición, dijo. Miranda tiene que ir al psiquiatra, si no se cancela la boda. Y ella aceptó. Tuvo que hacerlo, tu padre también insiste. Dice que si no recibe ayuda, le quitaremos la casa. La pondremos oficialmente a nuestro nombre. No sabía qué sentir, alivio, satisfacción o tal vez pena. Miranda es mi hermana, aunque no éramos muy cercanas. Verla desmoronarse era doloroso, pero lo que había hecho era inaceptable. ¿Quién la tratará? La doctora Helen Shores, una mujer de unos 50 años con mucha experiencia. Se especializa en traumas familiares y trastornos narcisistas. Tren la encontró a través de su compañía de seguros. La primera sesión es el viernes. Julio fue un mes caluroso. Seguí estudiando, tratando de no pensar en Miranda, pero mis padres me mantuvieron informada. Después de cada sesión, mi madre me llamaba y me contaba lo que pasaba. Al principio, Miranda lo negaba todo, le decía a la doctora Shores que era un malentendido, que solo quería hablar con ese hombre, Kyle, sobre la posibilidad de comprar los anillos, que todo se había salido de control por causas ajenas a ella. Pero la doctora Shores tenía experiencia, no presionaba, no acusaba, simplemente hacía preguntas. ¿Por qué eran tan importantes los anillos? ¿Qué significaban para Miranda? ¿Cuándo sintió por primera vez que tenía que conseguirlos? Y poco a poco, sesión tras sesión, el panorama se fue aclarando. La abuela Ruth siempre le decía a Miranda que era especial, no solo guapa o inteligente, sino especial. La elegida, la que merecía más que los demás. Cuando Miranda tenía 6 años, su abuela le enseñó los anillos por primera vez. Le puso uno de mujer en el dedo, pero por supuesto le quedaba grande y se le caía. Sin embargo, la abuela le sujetó la mano y le dijo, algún día los llevarás, algún día serás una novia tan hermosa como yo, porque eres especial, Miro, no eres como los demás. Miranda creció creyendo en ello, creía que era diferente, que las reglas que se aplicaban a los demás no eran para ella, que se merecía lo mejor simplemente por existir. La abuela y el abuelo alimentaron esa creencia durante años, con regalos, atención, admiración. Nunca le dijeron no, nunca le pusieron límites. Y los padres intentaban mantener el equilibrio, pero ¿cómo se puede equilibrar cuando un niño está bañado en el amor de sus abuelos y el otro queda en la sombra? La doctora Shores se lo explicó a la madre después de la 6ª sesión. Orgullo narcisista. No es un trastorno de personalidad completo, pero la tendencia a ello es cada vez más profunda. Miranda estaba acostumbrada a verse como el centro del universo, y cuando le negaban algo que ella consideraba suyo, su mundo se derrumbaba. Los anillos se convirtieron en un símbolo. No eran solo una joya, sino una confirmación de su singularidad. Cuando los abuelos me los dieron, Miranda sintió como si le dijeran que no valía nada, que no era especial, que era normal. Y la boda sin esos anillos se convirtió en una catástrofe para ella. Les contaba a todas sus amigas sobre los anillos familiares. Publicaba fotos antiguas de su abuela Ruth con ellos. Prometía que su boda sería increíble porque llevaría los mismos anillos que su abuela. ¿Y ahora? Ahora tenía que admitir que los anillos habían ido a parar a manos de su hermana menor. Era una humillación.
la prueba de que no era tan especial como pensaba. Cuando mi madre me contó todo esto, yo estaba sentada en el balcón del apartamento de Jaden, contemplando la puesta de sol. Sentía una extraña mezcla de ira y pena. Miranda estaba enferma, pero también había contratado a un ladrón, quería robarme los anillos. Casi involucra a Tren en un delito. Eso no justifica lo que hizo, dije. No, no lo justifica, admitió mi madre. Pero al menos entendemos por qué. Y está trabajando en ello. El doctor Shorts dice que hay progresos. No estaba segura de que me importara, pero en lo más profundo de mi ser, una pequeña parte de mí quería que Miranda se recuperara, que se convirtiera en una persona mejor. No por mí, por ella misma. Jaden estaba sentado a mi lado leyendo un libro. La dejó a un lado cuando terminé de hablar y vio mi expresión. ¿Cómo estás? Me quedé callada. El teléfono estaba en modo manos libres, así que él lo había oído todo, sobre la terapia de Miranda, sobre la arrogancia narcisista, sobre cómo la abuela Ruth había creado un monstruo sin darse cuenta. Abrí la boca, pero sin decir nada, la cerré. Se quedó en silencio durante un rato, dándome tiempo, y luego preguntó en voz baja, ¿cómo te sientes? No lo sé. Enfadada, triste, cansada, todo a la vez. ¿Y si hubiera una manera de arreglarlo? ¿Cómo? ¿Devolviéndole los anillos? No, son míos. Mis abuelos querían que fueran para mí. No me refiero a eso, dijo, tomándome de la mano. ¿Y si pudieras darle los anillos, pero quedarte con los auténticos? No lo entendí de inmediato. Lo miré con sorpresa. ¿A qué te refieres? Copias, copias exactas de los anillos. Un joyero podría hacerlas, idénticas, y tú podrías darle un par, o los dos, sin decir cuáles son los auténticos y cuáles no. Me puse a pensar. Era una locura, pero al mismo tiempo tenía sentido. Miranda necesitaba los anillos como símbolo. No le importaba su valor real ni su autenticidad. Necesitaba lucirlos en la boda, mostrárselos a sus amigas, sentirse especial. Y si ella no supiera si eran auténticos o no, ¿importaría? Será caro, dije. Tienes el dinero de tus abuelos y de la venta de los muebles. Yo también tengo ahorros y trabajo. ¿Podemos permitírnoslo? Pero eso es manipulación. Es un compromiso, me apretó la mano. Le das lo que quiere, pero conservas lo que te dejaron. Y tal vez eso le ayude a tranquilizarse, a seguir adelante. Pero si no quieres, no te obligues. Lo pensé toda la noche y por la mañana tomé una decisión. Encontramos un joyero a través de un conocido de Jaden. El señor Oswald Grimm, de 65 años, era un hombre delgado con barba canosa y ojos marrones atentos. Trabajaba en un pequeño taller a las afueras de Grayton, haciendo encargos para museos y coleccionistas privados. Le llevé los anillos, los examinó con una lupa durante mucho, mucho tiempo. Luego asintió con la cabeza. Siglo XIX. Buen trabajo. Oro de 999 milésimas. Zafiro natural, de Ceilán. El diamante también es natural, de unos 3 quilates. El tallado es antiguo, no es perfecto según los estándares modernos, pero tiene su encanto. ¿Me miró? ¿Quiere copias? Sí, 2 pares, idénticos. No será fácil, las técnicas antiguas son diferentes de las modernas, pero puedo intentarlo. Tardaré un mes, quizás 5 semanas, y costará $4,000 por los 2 pares. Pagué la mitad al contado, le prometí el resto cuando terminara el trabajo. Agosto pasó rápido, estudios, proyectos, tiempo con Jaden. Intenté no pensar en Miranda, en la boda, en los anillos, pero mis padres seguían llamando. Miranda va a terapia, Miranda está más tranquila. Miranda incluso se disculpó con Tren. Han vuelto a fijar la fecha de la boda, el 23 de agosto, tal y como habían planeado. No sabía si alegrarme o asustarme. El señor Grimm llamó 5 semanas después. ¿Ya está listo? Vengan a verlo.
Las copias eran perfectas. Tenía en mis manos 2 pares de anillos, uno auténtico y otro réplica, y no podía distinguirlos. El mismo color de oro, el mismo tono de zafiro, el mismo brillo de diamante. Incluso el grabado interior se había reproducido con exactitud. ¿Cómo lo ha hecho? Muchos años de práctica, sonrió el señor Grimm. Y un poco de magia, dijo con un guiño. Las piedras son sintéticas, por supuesto, pero de alta calidad. Zafiros y diamantes de laboratorio. A simple vista no se distinguen. Ni siquiera un joyero lo notaría si no utilizara equipo especial. Le pagué el resto del dinero. Puse los 4 anillos en cajas separadas. Los auténticos en las viejas de terciopelo, las copias en las nuevas, pero exactamente iguales. Y luego los mezclé. Jaden me observaba mientras lo hacía. Cerré los ojos, cambié las cajas de lugar sobre la mesa y abrí los ojos. Ahora realmente no sabía cuáles eran cuáles. ¿Para qué?, preguntó él. Para ser sincera, cuando le diga a Miranda que no sé cuáles son los auténticos y cuáles las copias, será verdad. 2 semanas antes de la boda fue a casa. Por primera vez en 3 meses mis padres me recibieron en la puerta y me abrazaron. Mamá lloraba, papá parecía más mayor de lo que yo recordaba. Miranda quiere verte, dijo papá, si estás preparada. Preparada. Quedamos en una cafetería en el centro de Millvale, terreno neutral. Miranda llegó primero y se sentó en una mesa junto a la ventana. Había adelgazado, tenía el rostro pálido y ojeras, vestía de forma sencilla, vaqueros y camiseta blanca, sin maquillaje, sin joyas. Parecía cansada, pero había algo nuevo en sus ojos, algo que no había visto antes, quizás conciencia o vergüenza. Sin embargo, allí seguía brillando la habitual chispa depredadora que siempre había visto en ellos. Me senté frente a ella. La camarera trajo el café. Nos quedamos en silencio 1 minuto, 2. Gracias por venir, dijo Miranda por fin. Su voz era suave. No estaba segura de que aceptaras. Mamá me lo pidió. Sí, me ha pedido muchas cosas últimamente. Miranda sonrió débilmente. Caitlin, yo quiero pedirte perdón por todo, por lo que hice, por el ladrón, por todo. Asentí. No sabía qué decir. El doctor Shores dice que tengo problemas, continuó Miranda, que mis abuelos me han malcriado, que he crecido pensando que soy el centro del universo, que cuando te dieron los anillos sentí como si hubiera perdido mi identidad. Me miró y esbozó una sonrisa torcida. Suena descabellado, ¿verdad? Un poco. Me volví loca, realmente loca. Esos anillos se convirtieron en una obsesión para mí. No podía pensar en otra cosa, en la boda, en Tren, en nuestro futuro, solo en los anillos, en lo injusto que era que tú los tuvieras. Se calló y apretó los dientes. Pero no fue injusticia. La abuela sabía lo que hacía. Vio que yo estaba malcriada, que tenía que aprender a no conseguir todo lo que quería. Y tú realmente los merecías. Te los ganaste. Sentí un nudo en el pecho. No era ira, era otra cosa, quizás lástima. Mirándola a los ojos veía la misma luz codiciosa de Zorro mirándome con fervor. Quizás Miranda intentaba creer en sus palabras, pero yo veía que una parte de ella se negaba obstinadamente a creerlas, guardando rencor y enfado hacia mí. Te he traído algo, dije, sacando 2 cajitas de mi bolso. Miranda las miró. ¿Qué es? Las luces de sus ojos se movieron con sorpresa. Anillos, 2 pares, uno auténtico y otro réplica. Encargué las réplicas hace un mes. Réplicas exactas, perfectas. Dejé las cajitas sobre la mesa. Antes de traerlas aquí, las mezclé. Ahora ni siquiera yo sé cuáles son auténticos y cuáles no. Y nadie lo sabe. Miranda miró las cajitas y luego a mí. Sus ojos se llenaron de incredulidad. ¿Tú es verdad? ¿Tú
Al mirar más de cerca reconoció con certeza el mismo aspecto de las cajitas para los anillos familiares, y su rostro se volvió cada vez más conmocionado y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Porque eres mi hermana, porque estás enferma pero intentas recuperarte, porque quizá esto te ayude a seguir adelante. Le empujé las cajitas. Coge cualquiera, llévalas en la boda. Da igual si son auténticas o no. Lo importante es que estén contigo. Ahora ella lloraba. Lloraba de verdad, sin fingir. En silencio, sin ocultar el rostro, me extendió la mano y tocó las cajitas. Yo no me lo merezco. Su voz sonó ronca y falsa, como si ella misma no creyera lo que decía. No, no te lo mereces, asentí, pero te lo voy a dar de todos modos. Abrió una caja, luego la segunda, un anillo de mujer con un zafiro, uno de hombre con un diamante. Ambos brillaban a la luz de la cafetería. Miranda los miró durante mucho, mucho tiempo. Luego cerró las cajas como sin saber qué elegir y me miró. Gracias, susurró. Gracias, Kathleen. La boda de Miranda y Trent fue preciosa, pequeña, solo con la familia y los amigos más cercanos. La ceremonia se celebró en una pequeña iglesia a las afueras de Millvale y el banquete en un restaurante. Miranda estaba preciosa con su vestido blanco y Trent muy elegante con su traje oscuro. En su mano brillaba un anillo con un zafiro, en la de él uno con un diamante. Yo fui con Jaden, nos sentamos atrás tratando de pasar desapercibidos. El ambiente era tenso pero correcto. Los padres sonreían aunque con esfuerzo. Los invitados no sabían nada del drama que había precedido a ese día. Solo veían a una pareja feliz, una novia guapa y una ceremonia romántica. Durante el banquete, Miranda se acercó a nuestra mesa, se inclinó y me abrazó. Me susurró al oído, son preciosos, da igual si son reales o no. Gracias, hermana. La abracé en respuesta. Por primera vez en muchos años, sentí que éramos verdaderas hermanas. El año pasó rápido. Terminé mi segundo año de universidad. Me mudé a un apartamento más grande y seguí saliendo con Jaden. Miranda y Trent se mudaron a la casa en la montaña con la que ella tanto había soñado. Ella siguió yendo a terapia una vez cada 2 semanas. Mis padres decían que estaba cambiando. Se estaba volviendo más tranquila, menos obsesionada consigo misma. Y luego, en julio del año siguiente, Miranda dio a luz a una niña, la llamó Ruth en honor a su abuela. Mi madre me envió fotos. Una niña diminuta con un pelito rojizo, envuelta en una manta rosa. Una semana después del parto, Miranda me llamó por teléfono. Caitlin, su voz sonaba diferente, más suave, más cálida. Tenemos que hablar. De todo. ¿Puedes venir? Fui a casa de Miranda un sábado a finales de julio. La casa de montaña era acogedora, de madera, con grandes ventanas y una terraza que daba al bosque. El aire era más fresco y limpio que en la ciudad. Olía a pinos y a lluvia, aunque el cielo estaba despejado. Miranda me recibió en la puerta. Tenía un aspecto diferente al del año anterior en la boda. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta, no llevaba nada de maquillaje, vestía unos vaqueros desgastados y un jersey holgado. En brazos llevaba a un bebé envuelto en una suave manta amarilla. La pequeña Ruth dormía con sus diminutos puños apretados junto a la barbilla. Caitlin, Miranda sonrió, sinceramente, sin la atención que había antes. Pasa, gracias por venir. Dentro hacía calor y era acogedor, muebles blandos, muchos cojines, cosas de bebé, por todas partes. Pañales, juguetes, biberones. Era una casa donde se vivía, no solo para demostrar estatus. ¿Quieres cogerla?, preguntó Miranda cuando nos sentamos en el sofá. Asentí. Me pasó con cuidado al bebé. Ruth era tan liviana, tan diminuta. Tenía miedo de respirar demasiado fuerte para no despertarla. Se movió, sus párpados se agitaron, pero no se abrieron. «Es hermosa», susurré. «Sí», dijo Miranda sentándose a mi lado y mirando a su hija. Ella lo cambió todo.
absolutamente todo. Nos quedamos sentadas en silencio durante unos minutos. Luego Miranda habló. Cuando supe que estaba embarazada, me asusté. No porque no quisiera tener un hijo, sino porque temía convertirme en la misma madre que había sido mi abuela Ruth. Tenía miedo de estropearla, de convertirla en alguien como yo. La miré. Tenía los ojos llenos de lágrimas. La doctora Shores me ayudó a comprender muchas cosas sobre mí, sobre mi abuela, sobre cómo funcionan las dinámicas familiares. Mi abuela no quería estropearme, simplemente veía en mí a sí misma, joven, ambiciosa, guapa, y quería darme todo lo que ella no había tenido, pero al mismo tiempo no me dio lo más importante, límites, la comprensión de que el mundo no giraba a mi alrededor. ¿Y tus padres? Mis padres lo intentaron, pero ¿cómo se puede competir con unos abuelos que satisfacían todos mis deseos? Perdió antes incluso de empezar. Miranda se secó las lágrimas. ¿Y tú? Tú creciste sola, sin su aprobación constante, sin esa sensación de ser el centro del universo. Y eso te hizo más fuerte, mejor. Y al final los abuelos también lo vieron y lo entendieron. Ruth se movió en mis brazos y abrió los ojos. Eran de un azul oscuro como los de todos los bebés. Me miró sin llorar, simplemente observándome. Quiero pedirte perdón, continuó Miranda, por todo, por haber contratado a ese hombre, por haber intentado involucrar a Trent, por todos estos años en los que te traté como si fueras inferior, como si no fueras importante. Siempre has sido importante, Caitlin, solo que yo estaba demasiado ciega para verlo, no sabía qué responder. Se me hizo un nudo en la garganta. Ruth empezó a lloriquear. Miranda la cogió y la acurrucó contra su pecho. El bebé empezó a comer y Miranda se relajó. Quiero devolverte los anillos, dijo en voz baja. Los que me diste son tuyos, siempre han sido tuyos. Y si quieres la casa, mis padres pueden ponerla a tu nombre, no me importa. Miranda, no, negué con la cabeza. No necesito una casa, esta es tu casa, tuya y de Trent y de Ruth y tus anillos. No los necesito, son tuyos. Además, todavía estoy estudiando, falta mucho para la boda. Pero Jaden me miró. Mamá dijo que lleváis juntos más de un año. ¿No te ha pedido matrimonio? Sonreí. Sí, hace un mes. En nuestra cafetería favorita, tomando café y croissants, sin pompas, sin un anillo enorme. Simplemente me preguntó si quería casarme con él después de terminar la universidad. Le dije que sí. Miranda sonrió entre lágrimas. Te mereces ser feliz, Kathleen, más que nadie. Tú también te lo mereces y parece que lo has encontrado. Miró a Ruth, que seguía comiendo con los ojos cerrados. Sí, lo he encontrado, por fin. Se calló y luego añadió, ¿sabes qué es lo más gracioso? Ahora mismo me da igual si los anillos son auténticos o no. Los llevé en la boda y me sentí completa, pero no porque fueran antiguos o valiosos, sino porque tú me los diste, mi hermana, después de todo lo que hice. Eso fue lo importante, no los anillos, tu perdón. Sentí como las lágrimas rodaban por mis mejillas. Miranda extendió la mano y apretó la mía. ¿Puedo volver a formar parte de tu vida?, preguntó en voz baja. Sé que no me lo merezco, pero si me lo permites, quiero ser una hermana de verdad, no una que envidia y compite, sino una que apoya. Apreté su mano en respuesta. ¿Puedes? Nos abrazamos con cuidado de no aplastar a Ruth entre nosotras. Las dos lloramos, pero eran lágrimas diferentes, no de ira ni de resentimiento, sino de alivio, de reconciliación. El año pasó sin que nos diéramos cuenta. Terminé el tercer curso, luego el cuarto. Miranda y yo empezamos a comunicarnos con más frecuencia. Al principio, rara vez, una vez al mes, una llamada telefónica o un breve encuentro. Luego, con más frecuencia, ella me contaba sobre Ruth, sobre cómo crecía la niña.
Yo le contaba sobre mis estudios, mis proyectos, mis planes para el futuro. Cuando anuncié la fecha de la boda, el 1 de mayo, un mes después de la graduación, Miranda se ofreció a ayudar. Conozco a un buen florista y a un pastelero. Si quieres, te puedo dar sus datos. Al principio dudé, pero luego acepté. Ella había cambiado, realmente había cambiado. Se había vuelto más atenta, menos centrada en sí misma. Cuando nos veíamos me preguntaba por mí, por Jaden, por nuestros planes. No intentaba hablar solo de sí misma, escuchaba, se compadecía, se alegraba por mí. Mis padres estaban felices. Mi madre Darlene lloraba cada vez que nos veía juntos. Mi padre Curtis simplemente sonreía y nos abrazaba a los dos. Siempre quise que fuerais amigos, dijo una vez, pero sabía que no podía forzar que eso sucediera. Tenía que suceder por sí solo, y sucedió, no por los anillos, no por la herencia, sino por el dolor, la terapia, el perdón, por el hecho de que ambas finalmente nos vimos tal como éramos. Mi boda fue modesta en el jardín de mis padres, donde crecían viejos manzanos y rosales. Colocamos las sillas en fila sobre el césped y un arco de flores delante de la casa. No había muchos invitados, amigos cercanos, familiares y algunos compañeros de clase. Jaden estaba de pie junto al arco con un traje azul oscuro sonriendo nerviosamente. Yo caminaba hacia él con un sencillo vestido blanco, sin velo, con un ramo de flores silvestres. En mi mano brillaba un anillo con un zafiro. Todavía no sabía si era auténtico o una réplica, y no me importaba. Era bonito, formaba parte de nuestra historia familiar, y eso era suficiente. La ceremonia la ofició el párroco local, un viejo amigo de mis padres. Habló del amor, de la fidelidad, de que el matrimonio no es solo alegría, sino también trabajo. Intercambiamos votos y anillos. Jaden me besó y los invitados aplaudieron. Miranda estaba sentada en la primera fila con Trent y Ruth. La niña tenía casi 2 años y daba vueltas en su sitio, intentando arrancar una flor del ramo que había al lado. Miranda la sujetaba sonriendo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó la mano y me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Le devolví la sonrisa. El banquete fue sencillo, mesas bajo los manzanos, guirnaldas de farolillos, música por los altavoces. Bailamos, comimos, reímos, mamá lloraba, papá pronunciaba un brindis, el hermano de Jaden contaba historias divertidas sobre él. Durante el banquete, Miranda se acercó a mí. Ruth dormía en los brazos de Trent y Miranda aprovechó la oportunidad para alejarse. ¿Puedo hablar contigo un momento? Nos alejamos bajo un manzano, lejos de los invitados. Miranda me abrazó. Estás preciosa, eres la novia más feliz que he visto nunca. Gracias por todo, por ayudarme con la organización, por venir. Claro que vine, eres mi hermana. Se calló y luego dijo en voz baja, sabes, hace poco me di cuenta de algo. No importa cuáles sean los anillos auténticos. Lo importante es que nuestros matrimonios sean auténticos. Nuestro amor, nuestra familia. Sentí cómo las lágrimas volvían a llenarme los ojos. La abracé con más fuerza. Tienes razón. Estoy orgullosa de ti, Katie. De verdad, te lo mereces. Nos quedamos así unos minutos, abrazadas bajo el manzano. La música sonaba, los invitados reían. Jaden me buscaba con la mirada. Lo miré a él, luego a Miranda, luego a mis padres, que estaban sentados a la mesa, cogidos de la mano. Por primera vez en muchos años sentí que éramos realmente una familia, no perfecta, con cicatrices, errores y dolor en el pasado, pero auténtica, la que ha resistido, la que ha perdonado, la que ha encontrado el camino hacia los demás a través de todos los obstáculos. Los anillos que debían separarnos en realidad nos unieron, no como esperaba la abuela Ruth, no como símbolo de estatus o distinción,
sino como símbolo de que la verdadera familia no se trata de quién recibe qué, sino de quién está dispuesto a perdonar, quién está dispuesto a cambiar, quién está dispuesto a amar, incluso cuando es difícil. Volví con Jaden y le cogí de la mano. Él sonrió y me besó en la sien. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí mirando el anillo en mi mano, que brillaba a la luz de las linternas. Todo está más que bien. Si era auténtico o una copia, nunca lo supe. Y tampoco quería saberlo, porque comprendí lo mismo que Miranda. Lo importante no es lo que llevamos puesto, lo que hay en nuestros corazones. El amor, el perdón, la esperanza. Eso es lo que hace que una familia sea fuerte. Eso es lo que se transmite de generación en generación. No el oro ni las piedras preciosas, sino la capacidad de amar, incluso cuando es difícil. Bailamos hasta altas horas de la noche. Miranda y Trent se fueron antes porque Ruth tenía que dormir. Me abrazó para despedirse y me susurró: gracias por todo, por darme una oportunidad. Gracias a ti por aprovecharla. Cuando todos los invitados se marcharon, Jaden y yo nos sentamos en la terraza a mirar el cielo estrellado. Él me cogió la mano y giró el anillo en mi dedo. ¿Crees que es auténtico?, sonreí. No lo sé y no quiero saberlo. ¿Por qué? Porque no importa. Lo importante es que estamos juntos, que tenemos una familia, que hemos superado todo lo que intentó separarnos. Él besó mi mano justo donde brillaba el anillo. Entonces que siga siendo un secreto. Que así sea. La luna brillaba intensamente, iluminando el jardín. En algún lugar de la casa de la montaña, Miranda acostaba a Ruth cantándole una nana. En algún lugar de la ciudad, los padres regresaban a casa cansados pero felices. En algún lugar de sus apartamentos, nuestros amigos hablaban de la bonita boda y nosotros estábamos sentados en la terraza planeando el futuro. Mi futuro con Jaden, nuestro futuro como familia, y los anillos, reales o no, formaban parte de ese futuro, no como una carga o una maldición, sino como un recordatorio de que incluso los conflictos más difíciles se pueden resolver, incluso las heridas más profundas se pueden curar. La abuela Ruth y el abuelo Vernon querían que los anillos fueran un símbolo de un matrimonio sólido, y lo fueron, pero no solo de un matrimonio, de dos, y no solo de matrimonios, sino de toda una familia que aprendió a perdonar, amar y apoyarse mutuamente. Ese fue su verdadero regalo, no el oro ni las piedras preciosas, sino una lección sobre que el verdadero valor no está en las cosas, sino en las personas que nos rodean, en las relaciones que construimos, en el amor que elegimos cada día. Y esta lección, al igual que los anillos, se transmitirá de generación en generación, de mí a mis hijos, de Miranda a Ruth, no como una carga, sino como una bendición, como un recordatorio de que la familia no es algo que se nos da, sino algo que creamos cada día con nuestras elecciones, nuestro perdón, nuestro amor